De ahí dimos inicio. Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestra tercera jornada de ciclo de charlas de Horticrece, ¿ya? Avanzando en consolidar la horticultura de alta tecnología en O'Higgins. Hoy nos acompaña Claudio Moore, quien nos hablará sobre el manejo integrado de plagas en hortalizas. Vamos a esperar unos minutitos antes de partir con don Claudio para que nos explique este interesante tema. Vamos a permitir que se vaya sumando, los espectadores se están agregando, se están incorporando paulatinamente, así que vamos a esperar un par de minutos y partimos, ¿no? Horticrece, ¿ya? Como institución, hemos programado un conjunto de seminarios y charlas de aquí hasta fin de año, ¿ya? Prácticamente cada viernes estamos con una actividad, un tema nuevo que son de interés para el sector, así que los dejamos amablemente invitados a todos para que puedan ir inscribiéndose en los futuros eventos, ¿ya? En webinarshorticrece.cl podrán ver todo el programa de aquí hasta fin de año, para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho y aprender, escuchar a panelistas importantes, expositores que tenemos, para que puedan, en el fondo, implementar o aprender sobre temáticas relevantes para el sector productivo, comercialización, manejo de plagas, ¿cierto? Hemos tenido interesantes charlas ya en el pasado respecto a temas de invernaderos, y hoy día estamos con Claudio Moore, quien nos va a hablar sobre todo lo que es el manejo integrado de plagas en hortalizas, ¿ya? Nosotros partimos el año hablando con importantes charlas, hablamos sobre las plataformas y exigencias del canal retail para la hortaliza, la experiencia de Totus, ¿ya? Después tuvimos otra charla en junio sobre oportunidades comerciales para las hortalizas en el mercado asiático. Después en julio tuvimos 3 interesantes charlas, ¿ya? Paso a paso para exportar, con Alex Zawadi, ¿ya? Después tácticas de negociación y defensa de precios, y después elaboración de fichas técnicas de productos hortícolas. Durante el mes de agosto tuvimos las charlas de manejo climático en invernaderos y automatización, la experiencia de Azimut Invernaderos, y la norma Global Gap, herramientas básicas para buscar nuevos mercados. Y durante este mes de septiembre tuvimos la valorización de residuos generados por la horticultura, y hoy día tenemos el manejo integrado de plagas en hortalizas por nuestro expositor Claudio Moore, ingeniero agrónomo, ya encargado de protección agrícola y forestal del SAC. Ya tenemos un conjunto de espectadores, contarles que vamos a tener, la dinámica es, don Claudio Moore nos va a exponer los temas importantes que va a tratar hoy día. Cualquier pregunta, duda, consulta que quieran hacerle al expositor, lo pueden hacer abajo en el chat, en el chat donde dice pregunta y respuesta, o directamente en el chat, y nosotros al final de su presentación le haremos llegar todas estas preguntas y las responderemos en vivo para que ustedes puedan aclarar sus dudas y poder también sacar el máximo provecho a don Claudio, que nos va a exponer esta importante temática. Ya se nos están sumando muchas más personas, ¿ya? Estamos a punto de partir. Contarles que don Claudio es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, y es encargado de la protección agrícola y forestal del SAC. Tiene muchísimos años de experiencia, no los quiero mencionar cuánto en exacto, pero tiene muchísimos años de experiencia, tal como él nos ha contado, en estas materias. Hoy día está radicado en la ciudad de Rancagua, y nos va a contar hoy día sobre todo lo que es el manejo integrado de plagas en hortalizas. Entonces, le vamos a dar el pase a don Claudio para que él nos pueda contar un poquito sobre esta temática, y al final hablaremos y conversaremos con él ya más en detalle y le haremos llegar todas sus preguntas que nos pueden hacer acá directamente en el chat, abajito ahí donde ustedes lo ven, y responderemos las preguntas que nos hagan llegar. Ya don Claudio, ¿ya? El escenario es todo suyo, ¿ya? Compártanos su presentación para que podamos ir mirando y el público puede ir viendo cómo usted le va a explicar y le va a aclarar todas estas importantes dudas respecto a esta temática, que es el manejo integrado de plaga en hortalizas. Muchísimas gracias, don Claudio, lo dejo, y una vez que usted termine, ahí hacemos un conjunto de preguntas que el público nos hace llegar. Bien, muchas gracias, Giorgi. También muchas gracias a Horticrece y particularmente a don Álvaro Alegría,
por darle la oportunidad al SAC, institución que creo que él lleva en el corazón, la oportunidad de que podamos conversar este tema, que yo creo que es bastante mediático, y que la idea de esta charla es que pueda contribuir con un granito de arena a que pensemos más en que hoy día estamos necesitando procesos productivos que sean amigables con el medio ambiente. Y en el tema hortícola, la verdad que yo tengo alta sensibilidad, porque creo que de alguna manera ha sido postergado. Postergado muchas veces por las químicas que no ven en ellos un buen negocio y no le ofrecen alternativas que vamos a ver dentro de un manejo integrado. Es muy importante también considerar esta estrategia, sobre todo hoy día con el crecimiento que hay con plaguicidas biológicos que son ideales como un complemento de otras medidas de manejo para control de plagas. Bueno, entonces en ese escenario decir de que ¿por qué es importante el manejo integrado de plagas? Fundamentalmente porque hoy día tenemos una población cada vez más creciente. Hoy día somos más de 7.500 millones de habitantes, y hoy día hay gente que se muere de hambre, ¿no? Es increíble, pero es así. Y no solo hablo de países africanos, sino que en nuestra propia América, Haití, vemos que hay ese problema, ¿no? Y de alguna manera los procesos productivos extractivos nos están limitando cada vez más la posibilidad de tener una biodiversidad, que es un tema que quiero plantear. Y esto lo vemos en la vida diaria. O sea, cada vez que nosotros como personas queremos aumentar, por ejemplo, el consumo de carne, significa que la única posibilidad es ir devastando las reservas de bosques y de lugares que están prácticamente no productivos. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que integrarnos en este proceso, y la idea es que hoy día podamos compartir algunos conceptos básicos para ello. Bueno, la primera lámina les quiere de alguna manera representar gráficamente la importancia que tiene el suelo para la biodiversidad. Y en esa cucharita que ustedes ven ahí en el extremo superior derecho, en esos gramos de suelo, tenemos una cantidad de organismos vivos que son impensables. O sea, más de 1.000.000.000 de organismos vivos, fundamentalmente microorganismos como hongos, bacterias, algas, gusanos microscópicos, y que le dan toda la conformación a lo que nosotros llamamos un agroecosistema. Y de alguna manera, este suelo, tal como dice ahí, representa y es el fundamento de 1/4 de la biodiversidad del planeta. Entonces, cuando nosotros pensamos de que prácticamente la producción de alimentos viene del suelo, tenemos que cuidarlo. Ese es un primer mensaje. Cada vez que nosotros vemos suelos erosionados o cambios de uso del suelo agrícola por urbano en los mejores suelos, debemos reflexionar. ¿Tendremos este suelo para poder producir los alimentos que necesitamos en el futuro? Entonces, eso quería decir en principio. ¿Y por qué el manejo integrado de plagas está relacionado con el suelo y fundamentalmente con los ecosistemas agrícolas? Porque precisamente hoy día los problemas que tenemos es de que estamos interviniendo mucho en esos ecosistemas, ¿no? Y estos ecosistemas están formados no solo por las plantas que nosotros producimos comercialmente, sino que por las plantas espontáneas no cultivadas, la relación que existe entre estos cultivos y las plagas y enfermedades, los enemigos naturales, llámese depredadores o parasitoides, que las controlan, y también en el suelo donde están estos cultivos, las condiciones climáticas que son propias de esa localidad, y a esto le agregamos la actividad agrícola y fundamentalmente la actividad humana. Entonces, aquí no podemos hablar de que nosotros tenemos solamente que controlar las plagas, sino que estamos interviniendo un agroecosistema complejo. Bueno, todos estos elementos que yo les muestro y que ustedes ven ahí en la foto es lo que llamamos un ecosistema agrícola.
Ahora, ¿por qué me interesaba hablar de los ecosistemas? Porque dentro de estos ecosistemas hay una relación entre las plagas y enfermedades que están presionando por alimentos. Pensemos que así como todos los seres vivos aquí estamos con el único objetivo de reproducirnos, y para reproducirnos necesitamos energía, y la energía la sacamos del alimento. Entonces, hoy día las plagas, los insectos están compitiendo con nosotros por esos alimentos. Y los insectos entonces están interactuando en estos ecosistemas y con otros organismos, como les mostré al principio. No obstante, el hombre afecta este equilibrio cuando interviene el control de esas plagas a través fundamentalmente del uso de plaguicidas sintéticos. También afecta ese equilibrio establecido entre las poblaciones de plagas y sus controladores naturales, desestabilizando este sistema y lo hace un sistema frágil, lo hace un sistema más vulnerable. Y dentro de estas prácticas también desestabilizadoras que tiene el hombre están los monocultivos. Si bien los monocultivos podrán tener ventajas en términos que se logrará una mayor eficiencia respecto a la producción, el costo es alto. Es como lo que ocurrió con la Revolución Verde, donde, claro, logramos aumentos de rendimiento de los principales cultivos, maíz, trigo, pero lo hicimos a un costo de un gran paquete tecnológico de productos sintéticos como los herbicidas, como los plaguicidas, que hoy día estamos pagando la cuenta, ¿no? Además, el otro problema de los monocultivos es que significan una pérdida de la biodiversidad. La biodiversidad que hoy día es un bien muy, muy preciado y que necesitamos para que mantener este equilibrio entre los distintos organismos que componen los agroecosistemas. En la medida que yo tengo un monocultivo, obviamente voy a tener una mayor presión de ingreso de plagas, porque voy a tener una oferta de alimentos para la plaga permanente. Y al tener un monocultivo y no tener vegetación secundaria, me refiero, por ejemplo, a plantas nativas o el paisaje propio de cualquier tierra vegetal, voy a tener la posibilidad de que solo los insectos prevalezcan, los insectos plagas, y en desmedro, por ejemplo, de sus controladores naturales. Y también voy a provocar una degradación del suelo. Bueno, una pequeña reflexión tomada de la cita que aparece debajo. Hoy día la pérdida de la biodiversidad es tremendamente rápida y continua. En los últimos 50 años los ecosistemas se han hecho más extensivos que en cualquier periodo comparable de la humanidad. Lo lamentable es que las causas directas de la pérdida de la biodiversidad no muestran señales de disminuir. Entonces lo que pretendemos con esta charla es que haciendo pequeñas innovaciones en el manejo, en el control de las plagas, incluso a nivel de pequeños productores de hortalizas, podemos contribuir de alguna manera a mantener esa biodiversidad. Y como para darle un poquito de emoción o de misterio, claro, estas medidas son tan simples como, por ejemplo, tener sitios de refugio para controladores naturales, y estos sitios de refugio son tan simples como sectores de biodiversidad como corredores de bandas florales o como corredores biológicos que vamos a explicar más adelante. Ahora, todo lo que digo yo, no lo digo yo, sino que todos sabemos, si nosotros recurrimos a quienes han estudiado los hábitats naturales, ahí está lámina que yo rescaté y que muestra claramente la importancia que tiene la biodiversidad dentro de la presión de ingreso de plagas. Entonces, por ejemplo, aquí si vemos las características de un ecosistema, de un hábitat, y comparamos un hábitat natural con el de un cultivo, vamos a ver que, por ejemplo, hospederos alternativos para los enemigos naturales, en un hábitat natural vamos a tener mucho, porque hay muchas especies vegetales con distintas características que les van a proveer refugio y alimentos. En cambio, cuando nosotros tenemos un cultivo y prácticamente un monocultivo, tengo pocos lugares de refugio para esos enemigos naturales.
Por ejemplo, en un hábitat natural no tenemos ingresos de inputs artificiales, en este caso agroquímicos, herbicidas y una serie de sustancias sintéticas, compuestos sintéticos que van de alguna manera contaminando el suelo. Pensemos que los fertilizantes, muchos de ellos tienen metales pesados. En cambio, esos agroquímicos, ese paquete tecnológico, en los cultivos tenemos mucha presencia. Por lo tanto, la facilidad de encontrar plantas hospedantes para una plaga en un hábitat natural es muy baja porque hay mucha diversidad y los insectos vamos a ver que se mueven por señales químicas en un cultivo alto. Pero lo más importante que quería destacar es lo siguiente: el número de enemigos naturales que yo tengo en un hábitat natural es alto. Y en el cultivo es muy bajo, por las razones que estaba explicando, y también la diversidad genética, obviamente, en un hábitat natural es muy alta. Entonces, como ustedes ven, todas las ventajas que tiene la biodiversidad y tener hábitat, ojalá lo más diversificados posible, de manera que no se conviertan en monocultivos y que terminan en ser unos sistemas muy frágiles, sobre todo para lo que estamos hablando hoy día respecto a la presión de ingreso de plagas. También hay otro aspecto importante que son los mecanismos de resistencia en las plantas. En un hábitat natural es muy común. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las plantas tienen defensa. Por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos a un peligro, supongamos el hecho de que viene un león persiguiéndonos, nosotros podemos movernos, arrancar. Cuando nosotros tenemos una planta que está fija en el suelo, obviamente no puede hacer eso, pero la naturaleza es muy sabia y le da otro tipo de defensa, como por ejemplo la posibilidad de secretar compuestos volátiles que son repelentes para las plagas. Y esa también es una estrategia que hoy día se está usando, y vamos a ver un ejemplo en Bagrada, donde esos componentes volátiles como terpenos y ácido jasmónico, ácido salicílico que tienen las plantas, pueden utilizarse también en beneficio de un control integrado de plagas sin la intervención de ningún químico. Bueno, todos conocemos a Nicanor Parra y él tiene muchas frases célebres. Yo rescaté esta. Él decía: el planeta es finito, pero el hombre lo explota como si fuera infinito. Y hoy día lo vemos en cualquier zona productiva. Acá en la región de O'Higgins hemos visto cómo han sido depredados los cerros con vegetación esclerófila en virtud de cambiarlos por cultivos frutales fundamentalmente, pero que nos significan unas pérdidas de biodiversidad tremendas y que tienen impactos notables. Vemos también cómo se está depredando el secano costero, donde teníamos plantaciones de pino, y hoy día vemos que hay, de alguna manera, proyectos inmobiliarios de 500 lotes o en sectores no intervenidos, situaciones como esa, y que eso se debe a que nosotros tenemos muchos vacíos en la ley. Si ustedes piensan hoy día lo que está pasando con los constituyentes, muchos de ellos tienen como bandera de lucha la protección de la biodiversidad, porque es algo que Nicanor Parra de alguna manera lo grafica. O sea, tenemos un planeta que es finito, pero lo estamos sobreexplotando. Bueno, y para entrar un poquito en contexto, los cultivos hortícolas obviamente son muy susceptibles al ataque de plagas. ¿Por cuáles razones? Primero, porque tenemos una oferta de alimento en el corto plazo. Sabemos que una planta frutal requerimos por lo menos un año para tener frutos. En cambio, en el caso de la hortaliza, tenemos ciclos que pueden durar 2 o 3 meses. Por lo tanto, hay una gran oferta de alimentos, hay una gran masa vegetal que es muy atractiva para los insectos. Yo les decía que los insectos se mueven por olores, por señales químicas, y claro, las plantas generan estos compuestos volátiles que son captados por los receptores, miles y millones de receptores que tienen los insectos en su cuerpo, en su antena, en su pelo. De tal manera que el cultivo hortícola es como la panacea de alimentos. Y además tenemos cambios cíclicos predecibles porque siempre estamos haciendo rotaciones dentro de un ecosistema acotado. Entonces,
Para las plagas y enfermedades, las hortalizas son una oferta de alimentos muy importante. Y aquí detenernos un minutito para decir que tenemos que conocer a nuestros enemigos, en este caso las plagas. Pero fíjense que hay que verla en el siguiente contexto. Las plagas, los insectos particularmente, son los organismos vivos más exitosos que hay en la naturaleza. Hoy día sabemos que tienen una data de más de 400 millones de años, cuando aparecieron los primeros ejemplares, fundamentalmente eran hay registros de que los primeros insectos que aparecieron hace 400 millones de años eran los colémbolos. Después empezaron a aparecer, bueno, todos los otros órdenes que conocemos, ortópteros, coleópteros, etc. Pero una data de 400 millones de años, y ellos han sabido adaptarse a todo lo que ha ocurrido en el planeta, cambios climáticos como los que tenemos, y de alguna manera esa capacidad de adaptación le ha permitido ser tan exitoso. Fíjense que uno como hombre con arrogancia puede decir vamos a erradicar una plaga, pero lograr ese desafío es tremendamente grande. ¿Por qué? Porque los insectos tienen muchas estrategias producto de la evolución que han tenido, y dentro de esas estrategias está la resistencia a los plaguicidas o a los fungicidas. Y no tienen una sola forma de resistencia, sino que tienen múltiples. Digamos que la resistencia a los plaguicidas de los insectos se define en términos simples como la habilidad o la capacidad que tienen algunos insectos de soportar dosis tóxicas de plaguicidas, las cuales matarían a la mayor parte de una población normal. Entonces esa capacidad, esos ejemplares que quedan vivos, van transmitiendo a su descendencia a través de los genes esa resistencia. Pero no es la única forma de resistencia y no es la principal. Hay resistencia por comportamiento, por ejemplo, los insectos tienen estas señales químicas que cuando están haciendo una aplicación huyen antes de ello, es una resistencia por comportamiento, pero la resistencia más importante es la resistencia enzimática. Es ese gran juego enzimático que tienen los insectos para degradar los alimentos. Es como nosotros cuando consumimos algún alimento y tenemos el bolo alimenticio y pasa al estómago, en el estómago tenemos múltiples enzimas que lo van degradando. Los insectos también tienen ese juego enzimático que van degradando el ingrediente activo tóxico y rápidamente lo van convirtiendo en un producto inocuo. Las primeras señales de resistencia se dieron en el año 1900 con productos para control de la escama de San José. Hoy día hay reportado aproximadamente más de 700 plaguicidas, insecticidas que presentan resistencia. Y esa es la sigla que ustedes ven acá, que hay un comité de reacción para la resistencia de insectos. Y FRAG es la fungicida, la resistencia de los fungicidas a la acción de estos agroquímicos. Entonces ya el mundo sabe y se estudia y ustedes pueden acceder a estas páginas y sabemos ahí cuáles de los insecticidas o fungicidas que estamos usando presentan resistencia. Bueno, dentro de este contexto, el manejo integrado de plagas es la posibilidad de que nosotros podamos producir sustentablemente. ¿Y en qué consiste esta estrategia? Fundamentalmente en combinar distintas estrategias de control, como el control biológico, control cultural, control legal, y también se permite el control químico, pero un control químico responsable. ¿Qué significa esto? Que utilicemos productos que no afecten a los enemigos naturales, que tengamos la precaución de utilizar distintos modos de acción en los plaguicidas, sobre todo cuando son plagas que tienen ciclos cortos, como por ejemplo la mosquita blanca puede tener un ciclo en 20 días, en el caso de Drosophila Suzuki acá en Chile podemos tener generaciones cada 10 días, entonces si aplicamos el mismo plaguicida, rápidamente vamos a ir generando resistencia. La podemos retardar si nosotros utilizamos distintos modos de acción con estos plaguicidas. Por lo tanto, el manejo integrado de plagas ofrece distintas herramientas, entre las cuales, como les mencionaba, está el control químico, biológico, cultural, confusión sexual. La confusión sexual ha sido un éxito tremendo en control de plagas como lo decía. Pero siempre todas estas estrategias no pretenden erradicar la plaga, sino que mantenerla a un nivel que no provoque daño económico.
Y vamos a hablar también brevemente del control etológico, que es un poco lo que se está usando como más amigable con el medio ambiente. Entonces aquí tenemos las distintas estrategias, las prácticas culturales. Ahí vamos a ver que fundamentalmente manejo de maleza, eliminación de partes afectadas de las plantas, manejo del hábitat, el control etológico, como les decía, que es las señales químicas, las feromonas, los insecticidas biológicos, etcétera, y el manejo del suelo. Entonces, el manejo integrado de plagas se basa en el conocimiento y la interacción que hay entre la planta, la plaga y el medio ambiente. O sea, no podemos mirarla solamente como un problema que tiene el cultivo de interés, sino que tengo que ver el entorno donde tengo mi cultivo y el medio ambiente y la relación que hay entre la plaga y los enemigos naturales. Es importante señalar que en la gran diversidad de insectos que tenemos, solo el 3% de los insectos se consideran plagas. El resto, la mayoría de los insectos tienen otras características. Tenemos muchos polinizadores, tenemos depredadores, tenemos parasitoides, tenemos detritoros, etc. Por lo tanto, siempre los insectos hay que mirarlos no solamente como la parte negativa, sino que son muy importantes dentro de las cadenas tróficas de la naturaleza y para la descomposición también de materia orgánica. Entonces, este manejo integrado permite disminuir la densidad de plagas a niveles tolerables, los efectos adversos al medio ambiente y es económicamente viable. Y se basa fundamentalmente en el monitoreo de las plagas. O sea, aquí yo no aplico sin tener la certeza de que está presente la plaga y también si está en la cantidad o en la densidad que va a causar daño económico. Se focalizan las medidas de manejo, se aplica generalmente 2 o 3 estrategias dentro de este control y eso redunda fundamentalmente en productos con menor residuos químicos. Y un tema clave, se utiliza la acción, la naturaleza ancestral que tenía de la utilización de los enemigos naturales. Los enemigos naturales que están en forma espontánea en la naturaleza, si yo establezco, por ejemplo, lo que les explicaba, estos sitios de refugio como controladores biológicos, bandas florales, o introducidos, porque ya aquí, bueno, se comercializan una gran cantidad de productos biológicos precisamente por la tendencia que hay. Si ustedes se fijan, en los últimos años han ido desapareciendo mucho plaguicidas, fundamentalmente organofosforados, y esa es una tendencia que va a ir creciendo. Esto nos da mayor sustentabilidad al sistema productivo y vamos a llegar con productos con menos residuos de plaguicidas. Ahora, ¿por qué es importante el MIP? Porque nos trae información muy importante respecto a las distintas etapas del cultivo y fundamentalmente me quiero referir al monitoreo. El monitoreo significa ir sistemáticamente, o sea, desde que empieza la rotación, dependiendo de la plaga, cada 10 días, cada 15 días, y evaluar y conocer sus características, y no solo respecto a las plagas, sino que también a los enemigos naturales. Entonces, el monitoreo nos permite eso, saber el estado de la plaga, el estado fenológico y los factores que están interviniendo en él. Entonces, ¿y cómo lo hago? Yo tomo una muestra representativa. Por ejemplo, puedo hacer 2 líneas imaginarias en zigzag y generar grupos de plantas y esas monitorearlas. También, si yo hago monitoreo, puedo detectar la presencia de poblaciones de una plaga nueva, un cultivo, y también puede tener información de aspectos biológicos de la plaga y conocer si hay en forma espontánea enemigos naturales. Por ejemplo, si yo veo esto, voy a saber, esto es un chanchito blanco parasitado. Si veo esto, cuando hago un monitoreo, voy a saber que tengo quizás ochinitas o parasitoides como los Fagus flavidulos, que son depredadores naturales del chanchito blanco, por lo tanto, ya tengo una advertencia que si voy a utilizar un químico, tengo que utilizar uno que no dañe esta entomofauna benéfica. Lo mismo si veo este pulgón acá parasitado. Aquí la avispita puso sus huevos, ese huevo creció, eclosó en una larva y después cuando pupó y estaba a punto de eclosar, con las mandíbulas rompe en forma de círculo y emerge nuevamente el parásito
Entonces, si yo veo este insecto parasitado, evidentemente voy a estar viendo que tengo parasitoides trabajando en el control de la plaga. Eso también es una ventaja del monitoreo, ¿no? Ahora aquí un tema clave es que ¿cuándo yo voy a aplicar? Cuando tengamos una densidad de plaga que signifique una pérdida económica del cultivo. Entonces, para eso definimos nosotros que un punto crítico, que el que ven ustedes acá donde está la flechita negra, que es el umbral de daño económico. La línea roja representa la fluctuación de cualquier población normal. Cuando nosotros tenemos una población en forma natural, lo que hace es reproducirse y empieza a aumentar su densidad. Entonces va creciendo y llega hasta un límite que se llama umbral de daño económico, y donde está esa flechita negra yo debo intervenir. Generalmente ahí en primera instancia intervengo con un plaguicida. Al intervenir con el plaguicida va a bajar la población de la plaga, y esto es cíclico. Mientras tenga el periodo de protección de ese plaguicida, las curvas van a ir para abajo, pero en algún momento, cuando se acabe ese periodo de protección, va a volver a subir. Entonces, en este momento yo tengo que intervenir, porque si llego al nivel de daño económico, ya el valor del cultivo no va a ser rentable, sí, porque ya el daño se ha producido. Entonces, se define el umbral económico, la densidad de la población de la plaga que causa una reducción en el cultivo y que es mayor que el costo del tratamiento. En este contexto, entonces, como les decía, la producción de alimentos es tremendamente importante, y los plaguicidas tienen dos visiones. Los plaguicidas, lo primero, que no han sido capaces de resolver el problema del control de plagas por sí solos. De tal manera, el manejo integrado llegó a buscar otra visión un poco más amigable. Entonces, la visión positiva que tenemos de ellos es controlando plagas y enfermedades, pero la visión negativa es provocando daño a la salud humana y al medio ambiente. Entonces, ¿cómo podemos consolidar esto en algo positivo? Es que usemos los plaguicidas responsablemente. Bueno, siempre hablamos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Bueno, este organismo que genera políticas públicas en distintas materias para el bienestar de las personas a nivel mundial, y del cual Chile es país miembro, establece dentro de las medidas de bienestar, por ejemplo, en salud, por ejemplo, baja mortalidad infantil, baja desnutrición, no sé, pues en educación, bajas tasas de analfabetismo, etcétera. Pero en el tema de de la agricultura, un indicador clave, esos son los kilos de plaguicidas por hectárea de tierra cultivable que hay en el país. Y de acuerdo a ese indicador, nosotros debiésemos tener una carga de plaguicidas de aproximadamente 4,5 kilos de plaguicidas por hectárea. ¿Y saben lo que tenemos? Lo que vemos acá. Tenemos 10,7, o sea que más prácticamente triplicamos la carga de plaguicidas que tenemos. Por lo tanto, también el manejo integrado viene a suplir esa falencia. Bueno, ya hemos hablado de todos los desequilibrios que provoca en el sistema el manejo solamente basado en plaguicidas. Yo hice este cuadro de la evolución que han tenido los plaguicidas en los últimos 50 años, y partimos de los años 60, donde teníamos productos de amplio espectro como los productos clorados, que eran una estructura química muy simple, pero que mataba toda la entomofauna benéfica. Se aplicaban a calendario. Después fuimos evolucionando en el año 2000 a estructuras químicas más complejas, más específicas, y llegamos al 2020, donde estamos fundamentalmente con los plaguicidas de última generación, por ejemplo, los reguladores de crecimiento, que actúan a nivel por ejemplo, a nivel hormonal, reemplazando hormonas como la ecdisona, que permiten la muda de los insectos, o a nivel de la quitina, con compuestos que degradan la quitina de los insectos. De tal manera que hoy día estamos también con una fuerte presencia de productos biológicos. Hoy día tenemos hongos entomopatógenos que están también en forma espontánea, pero que Línea Quilamapu tiene una batería de más de 600 a 800 colonias de hongos entomopatógenos que se están usando en el control de plagas. Pero fíjense que de alguna manera todos estos plaguicidas sintéticos, la mayor parte de ellos están, digamos, obtenidos a través de plantas.
Las plantas ancestralmente se han ocupado también como una manera para combatir plaguicidas y son precursores de los insecticidas sintéticos. Y esto se demuestra porque, por ejemplo, hay plantas que tienen la misma acción de los insecticidas reguladores de crecimiento, que actúan a nivel de desarrollo de los mismos. Entonces hoy día estamos con una batería de productos más amigable con el medio ambiente y con técnicas de monitoreo también que son más precisas, o sea, no solo el monitoreo visual, sino también el empleo de feromonas para hacerlos más efectivos. Bueno, y cada situación es distinta. Después del 18 quizás nos puede haber pasado esto, o sea, cada predio tiene que ver cuál es la estrategia combinada entre control biológico, cultural, para enfrentar su situación. Entonces, después del 18 a mí me pasó esto, si llegaba retrasado, ahí está la señora pucha con un uslero chico. Si uno llegaba ebrio, ya con un uslero más grande, y si llegaba con Rusia, con una pistola. Entonces esto lleva a un campo, yo tengo que ver cuáles son las condiciones de mi campo y elegir dentro de esa batería de herramientas que yo le explicaba, control biológico, cultural, químico, cuál es la más efectiva para el caso en particular. Un poco como les decía, lo del control químico es clave, usarlo responsablemente, eso significa hacerlo bajo lo que indica la etiqueta. Y bueno, fundamentalmente quiero referirme a esto, que la técnica de la aplicación es clave. Ya, entonces lo que les decía respecto de la aplicación de productos químicos, yo tengo que conocer obviamente dos cosas. Elegir el producto eficaz para el control de la plaga, pero también va a depender del conocimiento de la biología de la plaga. ¿Por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, controlar un chanchito blanco, tengo que hacerlo cuando está en los estadios ninfales. ¿Por qué? Porque el chanchito blanco se caracteriza por tener una cubierta cerosa en el cuerpo cuando la hembra es adulta. Como ustedes ven acá, esta hembra adulta, la que está en la parte superior, no le va el insecticida no va a poder penetrar y no le va a hacer daño. En cambio, cuando está en estadios ninfales, menores a este, no tiene esa protección y va a morir. Y lo mismo ocurre con la escama de San José. Si yo aplico cuando tengo la hembra adulta, va a tener una doble protección. Va a tener la escama que cubre su cuerpo, pero también va a tener un velo ventral que deja totalmente protegido por la escama dorsal y ese velo ventral a la hembra. Entonces, si yo aplico un plaguicida, en esa condición evidentemente no le voy a hacer daño. Y de ahí viene su nombre, Diaspidiotus pernicioso. Di significa dos en latín y aspi significa escudo. Tiene esos dos escudos que la protegen. Entonces, ¿y por qué digo esto? ¿Y cómo voy a saber esto? La única forma es monitorear. Y hay distintas estrategias de monitoreo. El monitoreo visual que yo les decía, hay a través de trampas de feromonas, por ejemplo, para la escama San José, lo que más se usa es unas bandas pegajosas. ¿Por qué? Porque cuando las ninfas empiezan a moverse buscando el lugar para fijarse, quedan adheridas a esa banda pegajosa. Y los chanchitos blancos hay distintas estrategias, fundamentalmente basadas en observación visual o cartón corrugado, pero también hoy día se están utilizando feromonas sexuales. Porque ustedes saben que en el caso de la mayoría de, por ejemplo, todos los chanchitos blancos hay un dimorfismo sexual donde la hembra no tiene la capacidad de volar, en cambio el macho es un insecto alado, frágil, que vive 3 o 4 días, no tiene aparato bucal ni digestivo porque su función solamente es reproductiva. Y esos 3 o 4 o 5 días que vive solo es para aparearse con la hembra, que va a tener mucha de su disposición y además no van a poder arrancar porque no tiene nada. Entonces, la naturaleza tiene esa sincronía. Entonces, por eso es importante conocer la biología de la plaga. También, bueno, en el caso frutal es fundamental verificar el uso de papel hidrosensible para ver si estoy llegando donde quiero. Ahora, respecto al control biológico, esa es una herramienta clave dentro del manejo integrado. Y pensemos que, como les explicaba, si tenemos un 3% de plaga, el nivel de depredadores y parasitoides dentro del grupo de todas las familias de insectos es el 10%. Entonces, prácticamente todas las plagas tienen su controlador biológico y tenemos que darle las condiciones para que este
pueda hacer su trabajo. Tenemos casos muy exitosos en Chile de control biológico: Rhodolia cardinalis, Paiseria purchasi, la Felinus mali para el pulgón lanígero, Trioxis pallidus para el pulgón del nogal, Crisopella, Cryptalaemus monstruosile para el chanchito, etc. Entonces, este control biológico es algo que puede estar en forma espontánea en la naturaleza, pero a veces tenemos que ayudarlo. Porque si yo tengo un monocultivo y no tengo un sitio de refugio me refiero a estos corredores biológicos que yo les hablo, o bandas florales, donde el depredador o parasitoide, donde esta chinita que ustedes ven o esta avispita, se alimente también de néctar y de polen. ¿Por qué? Porque en la medida que ellos no tienen la posibilidad de disponer de presas para comer, llámese pulgones, se alimentan fundamentalmente de ello. De hecho, está comprobado que, por ejemplo, las chinitas, una vez que emergen, se alimentan varias semanas, 3 o 4 semanas solamente de polen y néctar, y después van a cazar a los pulgones, ¿sí? O chanchitos blancos. Entonces, por eso, tener estos pequeños hábitats de biodiversidad va a permitir no solo un refugio de los enemigos naturales para cuando están aplicando plaguicidas, también les va a permitir hibernar, pero fundamentalmente les va a permitir tener energía a través del polen y del néctar que consumen. Aquí tenemos, hay distintos tipos de control biológico, pero bueno, es muy corto para poder explicarles, pero sí decirles que es una estrategia que, si bien la principal desventaja es que no es inmediata, pero en la medida que nosotros la vamos implementando, vamos a poder generar en forma espontánea un control de esta naturaleza. Ahí tenemos algunos ejemplos, y escuchaba que hay algunas empresas que venden controladores biológicos acá en Chile, y ahí están: Control Vets Limitada, BioVision Limitada, Silema, PSA, Rojas Ilimitada. Y por ejemplo, para los horticultores hay bastantes alternativas biológicas y que están disponibles en el mercado. Los hongos entomopatógenos también son, como les decía, una gran solución, y cada vez han ido tomando más fuerza. Y tenemos la línea de Quilamampo, insisto, tiene la tecnología para ver esto. De hecho, hay un proyecto para Bacrada hilaris de controlarla con, hay cepas, las más conocidas son Bovera asiana y Metarrhizum nanocyclae, que se están evaluando para el control de estas plagas. Y esto es lo que quería llegar fundamentalmente, que es: nosotros podemos modificar el hábitat. ¿Y cómo lo podemos modificar? Mediante hacer estos sitios de refugio que servirían de alimentación complementaria para los parasitoides que nosotros podemos establecer. De hecho, hay algunas empresas químicas que, por ejemplo, han distribuido semillas entre los productores para que establezcan bandas florales, donde las flores van en distintos periodos de floración, de manera que yo puedo empezar, por decirle, desde septiembre hasta abril, teniendo distintas ofertas de polen para los enemigos naturales. Esto también se ve mucho acá en la región, por ejemplo, en las viñas. En las viñas ustedes ven estas bandas florales o corredores biológicos que nos ayudan, y está comprobado a tener este colchón de enemigos naturales y parasitoides en nuestro campo. Por eso debemos dar las facilidades para que los enemigos naturales se alimenten y tengan este refugio, y es a través de estas dos opciones. Estas fotos están sacadas de acá, fundamentalmente de la región de O'Higgins. Ahí eso, obviamente, si tenemos bandas florales, va a estimular la acción de los polinizadores. Y también aquí tenemos dos ejemplos de corredores biológicos, donde ustedes ven aquí en el extremo izquierdo que cuando yo tengo una mancha vegetal y no tengo controladores biológicos, corredores biológicos donde puedan alternarse, digamos, la posibilidad de interactuar con las plagas, aquí la plaga llega y penetra, por ejemplo, en un invernadero o en cualquier sector productivo. En cambio, si yo esta mancha vegetal tengo barreras vegetales que van a servir de
de control de reservorio de los enemigos naturales, ahí la plaga va a ser intervenida por estos depredadores. Aquí vemos la avispita, aquí vemos la chinita, que vienen de estas manchas vegetales que ustedes ven acá. Estos insectos beneficiosos, y eso lo pueden hacer ustedes, por pequeña que sea la superficie, tener estos pequeños lugares de biodiversidad. Ya estas son algunas de las plantas que se utilizan, hay muchas, hay claveles, marcajetes, pensamientos, capuchinas, depende de la época de floración para que ustedes mantengan estas bandas florales como reservorio de alimento y de refugio para los enemigos naturales. Hay muchos factores, las hormigas también son un elemento que nos indican que hay presencia de plaga, ahí están los pros y los contras. En resumen, el control biológico tiene un gran espacio de crecimiento en Chile, es el complemento ideal a otras estrategias de control. Chile cuenta con la tecnología y conocimiento para ello, fundamentalmente los hongos entomopatógenos. El INEA también tiene, como les digo, mucha experiencia, pero sí los agricultores requieren capacitación porque tienen que saber identificarlos para que cuando hagan el monitoreo puedan establecer su presencia y en base a eso diseñar la estrategia de control. Y este proceso de control biológico debe ser gradual, de manera que ofrezca estos refugios a los enemigos naturales. Después tenemos el control cultural, que son prácticas centrales que ocupábamos en la agricultura antigua, pero que hoy día tiene mayor vigencia y que generalmente son de bajo costo. Y pueden ser control de maleza, una fertilización balanceada que no permita un sombreamiento de las plantas, eliminación de material infestado, destrucción de rastrojos, incorporación al suelo, araduras y rastraje que exponen las larvas o los estados inmaduros de las plagas a la desecación, apertura de ventanas para que haya solarización y ventilación. La confusión sexual, ya la dije. Para que ustedes se hagan una idea, en el programa de la OBSA nosotros teníamos 5.000 trampas y en esas 5.000 trampas capturábamos más de 250.000 adultos. Hoy día, gracias al complemento de la confusión sexual, que no es una herramienta erradicatoria, hoy día tenemos 3.000 capturas de adultos en esas 5.000 trampas, gracias a un manejo integrado que está basado fundamentalmente en la confusión sexual y en el uso de plaguicidas, y dentro de la paleta hay plaguicidas biológicos como el dipel en base al Bacillus thuringiensis. Tenemos la técnica del insecto estéril también, que hoy día, por ejemplo, cuando tenemos un brote de mosca en la fruta, nosotros liberamos 10 millones de machos estériles. Ahí están, estos machos son producidos en Arica, llegan acá a Santiago en estas bolsas, y aquí están las pupas que están esterilizadas, y nosotros las ponemos en estos papel craft, en este papel café en los árboles, y con la temperatura esas pupas ya eclosan en adultos y empiezan a volar y copulan con la hembra y no generan descendencia, por lo tanto es una estrategia amigable. También el uso de las variedades resistentes, por ejemplo en bagrada, en hortaliza, hay un tema clave que es el tema de seleccionar los plantines. Yo debo preocuparme de que los plantines vengan sanos desde vivero. También el control legal, o sea, cuando el SAC establece plagas de control obligatorio, como las que ven ustedes acá, en este caso bagrada y lari, se impide que la plaga se disperse con todas las medidas que se establecen. Entonces aquí tenemos ejemplos de control cultural. Aquí, por ejemplo, estas malezas van a ser un reservorio de plagas. Entonces tenemos que hacer una sanitización del huerto y hacer inhóspito el lugar a la plaga. Eso llamamos modificación de hábitat. Por ejemplo, en el caso de Drosophila Suzuki, se ha demostrado que cuando yo hago una poda que permite la ventilación y la solarización, disminuye en 50% el impacto de la plaga. Y cuando yo, por ejemplo, no genero humedad ambiental, mangas rotas o aposamientos de agua, la presión de la plaga disminuye en un 60%. Miren la diferencia, por ejemplo, aquí en la frambuesa, cuando yo hago una poda que permite la ventilación y la solarización respecto a lo otro. Entonces, esos manejos culturales hay que hacerlo. Bagrada y Laris, 2 palabras, ustedes la conocen. Dentro del manejo integrado tenemos las herramientas que les he dicho. Hay una paleta de plaguicidas que permiten ir cambiando los modos de acción
y entre ellos hay productos biológicos como la azadiractina, que viene del árbol NEM, que es un insecticida biológico bastante usado e incluso autorizado para la agricultura orgánica y los plantines. El control cultural, partir por almácigo y planta sana, rastraje e incorporación de cultivos, siembra y trasplante en épocas de menor incidencia de la plaga, establecimiento de cultivos trampa, manejo de malezas y uso de antiáfidos. Y el control con hongo entomopatógeno que ustedes ven acá. Estas fotos son de bagradas que están de alguna manera colonizadas por estos hongos. Aquí Boveria bassiana, que como les digo, esa línea que la MAPU los tiene, y se comercializan como tales, como hongo entomopatógeno en cualquier lado. También aquí tenemos el proceso gradual de colonización de un entomopatógeno desde los huevos a las ninfas y adultos. Nosotros tenemos más de 100 chinitas nativas que también han sido evaluadas positivamente en el control biológico con entomopatógenos para Bagrada hilari. Hay parasitoides que ahí estamos en pañales, como yo pongo ahí, estamos recién estudiándola, pero yo lo quería mostrar el sistema push and pull, que se basa fundamentalmente en las capacidades que tienen las plantas de emitir compuestos repelentes para las plagas, y también hay otras que las atraen. Entonces, el sistema se basa en utilizar especies vegetales entre los cultivos que desvían las plagas. Me explico. Dentro del cultivo, en el interior del cultivo, ustedes ponen plantas repelentes de las plagas, y estos compuestos volátiles van a empujar la plaga hacia el entorno del predio, y ahí en el entorno yo ubico plantas atrayentes para la plaga. Entonces, sin utilizar plaguicidas, este es un ensayo que está haciendo la Universidad de... No, un proyecto CERES, un Centro Regional de Innovación, mediante unidades de biodiversidad funcional que en el fondo hace lo que les digo. Aquí, por ejemplo, impulsan y repelen la plaga hacia fuera del predio y otros la atraen. Esto en el fondo lo podemos ver graficado acá, ¿no? Nosotros tenemos hileras de repollo y aquí tenemos unas bandas de distintas especies que repelen a la plaga y a otras las atraen. Esto es un proyecto que ha permitido que Bagrada hilari sea controlado hoy día sin plaguicidas. Bueno, eso es, disculpen todos los problemas y bueno, quedo atento a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Vamos a hacerte algunas preguntas, tenemos varias en este minuto. ¿Es posible que puedas activar tu cámara, Claudio, para poder verte? Ah, sí, por supuesto. Va, de grano. Ya, ahí sí. Sí, perfecto, perfecto. Claudio, nos preguntan, dado la temática que tú planteas y hablas y partiste hablando ¿Sí? del tema del monocultivo, ¿cómo compatibilizar este tema del monocultivo con la rentabilidad de los negocios y pensando también en el sistema más idóneo para poder combatir estas plagas? Tú presentaste que una de las causas de estos problemas de plagas son los monocultivos, porque básicamente, entre comillas, destruye un poquito este ecosistema que hablabas tú, ¿ya? ¿Qué recomendarías tú para la audiencia respecto a cómo reconvertir esos monocultivos en un cultivo que sea un poquito más diverso, que permita hacer un control más eficiente de las plagas? Claro, mira, la idea es la siguiente, que dentro de un monocultivo yo deje un espacio que, fíjate que incluso se ha estudiado, por ejemplo, de poner bandas florales. Se estima que si tú tienes una banda, por ejemplo, de 80 metros cuadrados de bandas florales, tú vas a cubrir una superficie de 28 hectáreas. Y con eso te va a asegurar que vas a tener una población de depredadores y parasitoides donde van a tener un refugio frente a la aplicación de plaguicidas y van a tener un consumo de polen y de néctar que les va a permitir poder establecerse. Unido a esto, también tú puedes tener sectores de biodiversidad. ¿Qué significa esto? Que puedes dedicar un espacio a especies espontáneas
o algunas especies nativas que son muy generosas en adoptar parasitoides fundamentalmente. Cuando tú tienes, por ejemplo, árboles con floración, árboles nativos, llaman a los parasitoides, a la avispita, porque es su hábitat natural. Al generar sombra también permite guarecerse. Y también otro tema importante son los bordes de vegetación natural que hay en los entornos de los predios. Generalmente hoy día vemos que prácticamente desaparecen, ¿no? Es cuando ustedes, por ejemplo, ven las plantaciones en cerro que no hay una cobertura vegetal. Está demostrado también que tú, cuando tienes una cobertura vegetal espontánea, también va a ser un refugio de muchos enemigos naturales. Hay estudios, por ejemplo, que dicen que, por ejemplo, asociaciones de cultivos como el repollo con tomate generan compuestos que son repelentes a plagas como la polilla y el repollo. Hay compuestos volátiles también que afectan plagas de la zanahoria cuando tú tienes relaciones de cultivos como maíz, poroto, zapallo. Entonces, hay varios ejemplos de eso. En el fondo, lo que yo digo es que podemos contribuir con un granito de arena estableciendo estos corredores biológicos dentro de esos grandes monocultivos. Perfecto. Claudio, y en ese sentido, estos corredores biológicos, estas bandas florales, ¿cuáles son las especies que se utilizan? ¿Y cómo se hace la selección de las especies para armar esta franja? Claro, ese es un tema bien importante porque fíjense que hay que hacer un ensayo primero. Tú tienes, de acuerdo a las especies cultivadas que tengas, tienes que ir probando una serie de plantas que nos entreguen esta condición. Fundamentalmente acá en Chile se han evaluado diversas especies, por ejemplo, claveles, margaritas, tajetes, pensamientos, capuchinos, pero tú tienes que ir de acuerdo al cultivo e ir evaluando. Hay estudios que ha hecho Biosea en relación a cuáles son las plantas ideales. También tú puedes intercalar plantas que son aromáticas y ahí tenemos, por ejemplo, el romero, la ruda, la lavanda, el tomillo, y va a depender de los cultivos las especies que tú tienes que ir, digamos, intercalando en tu predio. Perfecto, perfecto. Y para el tema del control, ¿qué opinas tú del jabón potásico como herramienta de ayuda dentro del manejo integral de plagas? El jabón potásico también es una excelente herramienta dentro del manejo integrado. La verdad es que hoy día cada vez se están utilizando distintas herramientas y donde yo te digo, por ejemplo, en el caso de plantaciones frutales, el caldo bordelés también que no se aplicaba, hoy día estamos haciendo aplicaciones en otoño y salidas de invierno, porque eso nos permite bajar la presión de distintas plagas, o sea, y cuando o aceites minerales también los podemos reforzar con algún insecticida más duro como los fosforados. Voy a eliminar huevos de arañita, estados inmaduros de escama, y voy a partir con una presión mucho más baja de plaga. Entonces, hoy día hay varias herramientas que hay que ir sumando. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿cómo el productor, cómo sabe cuál es el sistema de manejo integral de plagas que debiera implementar pensando en sus clientes? Porque seguramente, dependiendo del mercado al cual yo quiero vender, si el mercado nacional, ¿cierto?, o quiero exportar, probablemente van a haber distintos tipos de mecanismos de control que son autorizados o avalados por, ¿cierto?, por los organismos que certifican estos productos. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo elegir el sistema dependiendo del mercado? A ver, el mercado lo que nos limita a nosotros son los residuos de plaguicidas. Entonces, de alguna manera, esa es la principal limitante y ahí solamente tenemos que regirnos a lo que dice la etiqueta y utilizar productos que estén autorizados solamente para esos cultivos, porque el hecho de que
estén registrados por el servicio, significa que se hicieron los ensayos para esas especies y para esas plagas. Por lo tanto, dentro del manejo integrado, la restricción para los químicos es que yo use solamente aquellos que están autorizados por el servicio. Respecto de las otras estrategias, como son los controladores biológicos, las bandas florales, evidentemente ahí no hay ninguna restricción. La restricción solamente son los plaguicidas sintéticos. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el control a través de la confusión sexual y de insectos estériles? ¿Qué diferencia tiene? Mira, es una diferencia notable y, a ver, el objetivo de la técnica del insecto estéril es impedir que la hembra sea fertilizada. Y para eso, ¿qué hago? Le atrofio los espermios al macho. Entonces, ¿qué se hace? Acá lo hacemos en Chile. Por ejemplo, se cría en forma industrial la mosca de la fruta, la plaga de interés. Entonces, cuando se separan los machos de la hembra, y cuando tenemos las pupas de los machos, se someten a una radiación con cobalto o con radiación gamma. Y se le aplica una dosis que solamente le atrofia los espermios, pero les mantiene otras cualidades. Porque la verdad es que queremos engañar a la hembra. Entonces, por fuera se ve muy bonito el macho, pero al momento de copular va a tirar aire nomás. Entonces no va a generar descendencia. Es una técnica que actúa por abrumación. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener una gran cantidad de machos estériles para enmascarar a los machos nativos. Entonces la hembra va a copular con un macho estéril y no va a generar descendencia. Entonces ahí hay una intervención importante en el sentido de generar, imagínate, nosotros liberamos acá en Santiago 10 millones semanales de machos estériles de mosca cuando tenemos una introducción de un brote de mosca en la fruta. En cambio, la confusión sexual funciona solo con la feromona sexual de la hembra. Me explico. Todos los insectos se mueven por señales químicas y para la copulación la hembra emite una feromona. Entonces, esa feromona la ha sintetizado el hombre y la ha dispuesto en unas distintas formas de emisión. Lo más conocido son los alambritos. Entonces, ese alambrito está lleno de la feromona sexual de la hembra. Entonces, yo la ubico, para el caso de la obesia, pongo 500 de esos emisores por hectárea y genero, y ese alambrito va soltando gradualmente, de acuerdo a la temperatura, la feromona. Y al final formo una nube de feromona sobre el huerto. Entonces, ¿qué pasa? Van a llegar los machos de la obesia a copular, porque la señal química es que hay hembra. Y cuando lleguen no van a haber hembra. Entonces, van a perder su energía buscando a la hembra y van a morir. Ahora, esto es parte de una estrategia, porque obviamente para aplicar esa técnica yo primero tengo que bajar la presión de la plaga a través, claro, puedo usar insecticidas tradicionales, pero también dentro de esos insecticidas tradicionales tenemos productos orgánicos como el dipel, que en base al Bacillus thuringiensis, o tenemos también el Enteras en base a fermentación de bacterias. Entonces, la gran diferencia es esa, que en el caso de la técnica del insecto estéril, yo esterilizo y atrofio los espermios del macho, y en el caso de la confusión sexual, yo distraigo con una señal química al insecto y al final no puede aparearse, no puede encontrar a la hembra. En la técnica del insecto estéril sí se encuentran, copulan pero no generan descendencia, pero en el caso de la confusión sexual, de ahí su nombre, se confunde el macho porque encuentra el olor de la hembra pero no está. No han pasado cosas graciosas cuando nosotros estábamos implementando, por ejemplo, la confusión sexual en huertos caseros y le decíamos, mire señora, vamos a poner aquí la técnica de la confusión sexual. Me dijo, a mí no me ponga ninguna cuestión a mí, no se vaya a confundir mi marido con la vecina, cuestiones así. Entonces hay anécdotas con eso, pero ha sido una herramienta tremendamente útil en el programa del OS. Perfecto, perfecto. ¿Y qué resultados has visto tú, Claudio, que se ha logrado con los insectos estériles de Novesia? Mira, a ver, eso hay que aclarar algo. Hoy día la técnica está ampliamente difundida en Chile para el control de Celatitis capitata. Y el SAC, por primera vez en el mundo, está utilizando la técnica del insecto estéril para control de la obesia botrana. Esto es inédito, en el mundo nadie lo ha hecho.
de tal manera de que hoy día tenemos ensayos acá en la región y en la región metropolitana, donde primero se han reproducido ejemplares de machos de lobesia botania y han sido irradiados y están siendo liberados. Entonces se está evaluando sus distintas características después de la irradiación, o sea, cómo queda su capacidad de vuelo, cómo queda su poder de atracción hacia los cultivos, etcétera. Variables biológicas que son importantes. Estamos en una primera etapa. En lo personal, yo alguna vez con el Fondo SACI, a través de línea Quilamapo, hicimos un trabajo de control con la técnica del insecto estéril para la polilla de la manzana. Y la verdad que fue bastante exitoso. Se dividió un predio 5 hectáreas solamente con insectos irradiados, con Psidia pomonella irradiada, versus 5 hectáreas con el uso de control de la polilla solamente con los insecticidas de última generación. Y la verdad que cuando evaluamos el daño en los frutos de la polilla eran similares, o sea, había un buen control. El problema grave es el siguiente, que en el caso de la Psidia pomonella, como es un lepidóptero, la ala tiene escamas, entonces la producción es muy difícil porque hay mucha contaminación. Y hay un solo lugar en el mundo donde han logrado hacer esto, que es en Canadá, que es prácticamente un hospital, porque tienes que generar tú, imagínate, 50 millones mensuales de insectos estériles. Pero las proyecciones para los OS acá se están haciendo en Chile y esperamos que sean exitosas. Perfecto, Claudio. Y como para ir cerrando, Claudio, ¿qué mensaje le darías a nuestra audiencia, a nuestros asistentes del día de hoy, respecto a para que implementen o parten implementando, porque probablemente algunos de ellos han aplicado algunos de estos métodos, tal vez algunos otros no lo han hecho? ¿Qué mensaje le darías tú para partir? ¿No? Mira, el mensaje es bien simple. Hoy día pensemos que la diversidad es algo necesario para la vida, o sea, la diversidad genética también. Y nosotros podemos contribuir, y insisto en esto, podemos contribuir por muy pequeño que sea el predio que yo tengo, estableciendo, como te digo, estas bandas florales, estos sitios de refugio, estos corredores biológicos. Y también que yo, antes de hacer una aplicación, tenga la certeza de que está la plaga y está la densidad que va a causar el daño. Solo con esas pequeñas acciones y que al momento de elegir un plaguicida, tú verifiques que ese plaguicida no le cause daño a la entomofauna benéfica. Con esas 3 sencillas acciones tú vas a estar contribuyendo con un granito de arena a tener una agricultura más sustentable y con menos contaminación. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, te agradecemos, Claudio, por esta interesante charla. ¿Ya? Don Claudio Moore nos acompañó hoy día, nos habló sobre el manejo integrado de plagas en hortalizas. Queremos dejarlos amablemente invitados, ¿ya?, para la próxima charla, que es el viernes 1 de octubre, con el expositor señor Luis Yavar, médico veterinario del Ceremisalud, quien nos va a hablar sobre el reglamento de los alimentos y procedimientos para obtener resolución sanitaria. Don Claudio, muchas gracias, ¿ya?, por todo, ¿ya? No, muchas gracias a ustedes y disculpen No se preocupe, cosas que pasan. Claro, Cosas que ya, pasan. sí, muchas gracias a todos y a la audiencia por la paciencia. Les recuerdo a los participantes de la audiencia que la presentación de Claudio hoy día va a quedar disponible en YouTube, ¿ya?, en el canal de Horticrece, así que pueden revisarla nuevamente y sin problema. Así que muchas gracias, un gran abrazo y buen fin de semana para todos. Okay.